¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Bienvenidos. Hoy tenemos 9 de noviembre de 2024. Vamos a meditar la primera lectura. Gracias a la perseverancia de la palabra de Dios, porque esto nos trae de una manera buenas noticias para nuestra vida. Lo que hoy tenemos no es la verdadera vida. La verdadera vida es cuando nos muramos y nos vayamos con Cristo. Y por eso es la preparación. Hoy la iglesia es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, San Juan de Letrán. La primera iglesia que fue construido en todas las iglesias del 324 años después, la celebraron como una iglesia única desde este siglo, cuando Constantino liberó a todos los cristianos, porque, ya no hubo más perseguidos, sino más bien una religión universal. Bienvenidos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, 11, 16, 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son de este templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 45 respondemos: un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, aunque el fondo del mar caiga los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada del Altísimo hace santa. Teniendo a Dios Jesucristo no temen, porque Dios la protege desde del alba. Un río alegra en la casa de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Venga a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordel y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y los que vendía palomas les dijo: quiten todo de aquí y no convierte en un
mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acercaron y se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de su casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo construiré. Recopilaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquella y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bueno encontrar esta palabra del Señor. Porque el celo de la casa me devora. Jesús mismo nos da una muestra o una enseñanza que nosotros tenemos que reunir en la casa donde está Dios. Por eso el Salmo dice: es el lugar donde siempre habite allí mi nombre. Leo nuevamente: he elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite allí mi nombre. O sea, en el templo habita el nombre del Señor. Y por eso cuando nosotros nos acercamos al templo es adorar, es darle honor a Él. Pero resulta que ahora los templos están vacíos. Están colocando otras cosas o otras doctrinas o una doctrina que no tiene tanto sentido lo que el Señor hace. ¿Por qué el Señor se enojó tanto? Porque le dijo: quiten de aquí, haciendo mercado de la casa de mi Padre. En el templo de la casa de mi Padre. Pero ya más adelante dice que Él hablaba de su cuerpo. Porque destruye este templo y en 3 días lo reconstruiré. O sea que al destruir el templo es Jesús el quien tenía que destruirlo. Porque los judíos lo mataron, lo destruyeron el templo, destruyeron el templo. Pero en 3 días Jesús resucitó. Pero también cuando nos habla aquí de la casa de mi Padre, también habla de una construcción. Y por eso nos dice el Evangelio del día de hoy que también nosotros somos templo de Dios. Dice el apóstol San Pablo a los Corintios, pero el versículo 9 menciona algo bonito. Dice: nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Miren lo que dice esta lectura es importante, es muy bueno. Nos deja un mensaje, para mí me deja un mensaje muy bonito. Nosotros trabajamos con Dios. ¿Y qué tal sería que si ustedes no trabajan o yo no trabajo con Dios? Lamentablemente en este tiempo ha sido muy difícil el tráfico. Uno quisiera hacer un montón de cosas, pero ya no se puede. Para estar en las comunidades cuesta, porque hoy había pasado 4 horas en el tráfico. Y como para poder estar en la casa de Dios o para estar reunidos nos cuesta, queridos hermanos. Por eso dice: nosotros trabajamos con Dios. ¿Qué es nuestro trabajo con Dios?
¿Qué hace el trabajo con Dios? Aquí queda una pregunta muy bonita. ¿Usted trabaja con Dios? ¿Cuál es el trabajo que Dios le ha asignado a usted y a mí? Yo me estoy haciendo aquí todo lo posible. Me ha costado de hacerlo. A veces digo, no quiero hacerlo porque me siento cansado. Pero cuando ya estoy aquí me siento una energía muy, muy fuerte. Mi cuerpo es débil. Pero tengo que trabajar, además tengo que dar un buen servicio, lo mejor que pueden, donde tengo que reunirme. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Trabajan o no trabajan? Dice aquí, nosotros trabajamos con Dios y para Él trabajamos. Por eso los días anteriores decía, hagan todo de buena gana, no se están murmurándose ni están quejándose. Así dice el apóstol ahí en Filipenses, lo dijo a los corintios y también los dijo a los tesalónicas. Y nos está diciendo a nosotros, y ahora nos dice aquí en Corintios, nosotros trabajamos con Dios y para Él. Ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Yo puse los cimientos, dice Pablo, como un buen arquitecto, pues recibí de ese talento de Dios y otro construye encima. Que cada uno sin embargo, se pregunte, ¿cómo construye encima? Pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta. Es Cristo Jesús. Nadie podrá cambiar la base. Imagínense ustedes, vienen otras religiones naciendo en este siglo XXI y dice que trae un evangelio nuevo, un evangelio que es ahora buenas noticias. Dice aquí, nadie podrá otro cimiento más que cuando dejó a sus discípulos la iglesia. Salieron otros 500 años más, hace 500 años, ahora dice que son la iglesia verdadera. Entonces Jesús como que no estaba actuando bien si nosotros lo creemos así. Si ahora viene otra religión, dice que ellos son los mejores o son la primera religión, la única. Pero si Jesús dijo en San Mateo capítulo 28, versículo 20, dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Será que se fue por un buen tiempo? ¿Será que Jesús abandonó su cuerpo? Porque dice Efesios capítulo 5, versículo 23. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a su iglesia. ¿Será que Cristo dejó abandonado a su esposa por mucho tiempo, que hasta ahora después vienen otros a decir que ahora sí es la iglesia verdadera? Hay muchas telas que cortar ahí en esta parte. ¿Y qué más nos dice en el capítulo 16? Nos dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Sí, ustedes y yo somos templo de Dios. Pero eso no significa que estamos garantizados porque soy templo, yo tengo una justicia, ya estoy salvo, no es. El templo de Dios hay que seguir construyendo. El templo de Dios hay que trabajar, hay que limpiar, hay que cuidar, hay que pintar. ¿Qué significa eso? Dándole el evangelio todo el tiempo, anunciando el evangelio a todo el tiempo, a tiempo y a destiempo. No tiene que parar el evangelio. Vamos a Efesios 2:20. Efesios 2:20 nos dice algo importante también. Cuando nos dice aquí, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y en la piedra angular que es Cristo mismo, es que en toda edificación bien trabada y elevado hasta el formar un templo santo del Señor. ¿Qué significa esto? Nosotros formamos esa parte del pueblo del Señor, pero que también nos dice,
En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 nos dice algo bonito, dice: así como la piedra viva que sois, así como piedras vivas que sois, formad parte de un edificio espiritual, de un sacerdocio santo, como ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Ay, qué bonito! Lindo este mensaje. Pero en realidad tenemos que encontrar respuesta a nuestra vida si de verdad somos templo del Señor, si de verdad formamos ese templo, o a lo mejor no estamos trabajando, no estamos formando, no somos templo de Dios. Cuando dice el apóstol, nosotros trabajamos con Dios. Si no trabajamos con Dios, posiblemente no somos templo, porque el templo de Dios tiene que ser santo. Y dice el que destruye este templo, Dios, mire lo que dice al final del versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, lo destruirá él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes, dice el apóstol. El templo de Dios es sagrado y por eso es el aprecio de los hermanos. Les decía yo ayer, ¿cómo es posible que vamos a imitar a alguien si sigue con su vida difícil, no ha cambiado, no ha tenido una renovación o no ha encontrado con Dios? A veces creemos que porque llevamos la Biblia, creemos porque vamos a la iglesia, creemos que tenemos ya la justificación o ya estamos salvos. No, necesitamos un cambio. Necesitamos ese cambio siempre para que el Señor se mantenga limpio este templo en nuestro corazón, porque si trabajamos con Él, trabajamos para Él y no hay vuelta de hoja. Y por eso dice también que aquí encontramos algo bonito también, donde dice 1 de Corintios capítulo 6 versículo 19, ¿no sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que ha recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenece a sí mismo, nos pertenecemos a nosotros mismos. Mi cuerpo no es, por eso hablamos un poquito del tatuaje. Los que les gusta poner argolla y todas las cosas en la cara o en el cuerpo, eso no está bien, porque nosotros le pertenecemos a Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Aquí hay mucho que hablar sobre este tema por el problema del mundo de hoy. Dios los bendiga.